Esta es la aparición más aterradora de la historia de Colombia. El soldado Pedro Siachoque salió a caminar junto con su amigo aprovechando el permiso que les habían dado en el batallón. Ellos comieron algo y luego emprendieron camino hacia el Cerro de Guadalupe, un camino por el cual nunca se imaginaron que llegarían al mismísimo infierno. Ya bien alejados de la ciudad, esta se empezaba a divisar desde la montaña. Siachoque decide hacer una parada a orinar cerca a una casa vieja que estaba dentro del bosque. Ya cuando llega ahí se da cuenta que junto a una pared de barro de esta casa vieja hay un agujero que le empieza a causar bastante curiosidad y se siente atraído a ir. Cuando llegó a ver qué había en el hueco, empezó a escuchar una especie de quejidos diabólicos, alaridos, que exclamaban palabras que él no logró entender. Pálido, salió a correr y gritaba: un alma en pena, acabo de ver un alma en pena, Dios me ampare. Su amigo, muy incrédulo, le preguntó ¿qué dónde? A lo que Siachoque le respondía: allá, en el muro, a través del agujero. Ambos quisieron acercarse nuevamente al lugar, pero también salieron corriendo presos del pánico. Decidieron volver al batallón para contar lo que habían visto. Describían esto como una criatura muerta que los llamaba hacia el interior del muro, por lo cual el batallón decidió inspeccionar la zona, así que envió una comisión de 10 soldados, los cuales cuando llegaron al lugar también salieron huyendo inmediatamente. El último en llegar a esta casa fue el propio alcalde de la ciudad de Bogotá, que por supuesto también iba respaldado de una comisión de soldados, pero cuando llegaron allí se encontraron con algo que los dejó sin palabras. Yo soy Pao Pineda y este es el caso de Trinidad Forero. Ella vivía en esta casa desde los 8 años, ya que fue entregada por su madrina de bautizo como criada. Cuando ella llegó allí, empezó a encargarse de todos los quehaceres de la casa, a limpiar, ordenar, cocinar y mantener todo impecable. Esa tarde, el dichoso prometido admiró la belleza de Custodia e hizo una broma de mal gusto que, sin saberlo, le costaría la vida. Dijo que era tan bella que incluso se casaría con ella. Custodia no conocía siquiera el nombre de este señor, pero su patrona Trinidad Forero sintió mucha rabia, celos de que una sirvienta más joven y bonita pudiera acabar con sus planes de casamiento. Las mujeres de esa época en su mayoría eran criadas por religiosas. En estos lugares les enseñaban a leer, escribir, bordar y todo lo necesario para tener una vida familiar. Cuando cumplían la edad de 18 años tenían la opción de elegir entre seguir con el camino religioso, convertirse en monjas, o casarse y formar una familia. Trinidad eligió el camino de casarse, así que empezó en la búsqueda del hombre con quien pasaría el resto de su vida. Un viernes de mercado ella se asomó por el balcón de su casa a ver el tradicional desfile de galanes solteros que salían a caminar las calles de la ciudad luego de jugar billar y compartir con sus amigos. Ella saludó a uno de ellos que le llamó mucho la atención y este, sin pensarlo, la invitó a salir. Ella aceptó y desde ahí empezó a enredarse con él. Pasado un poco tiempo, él la invita a unas procesiones de Corpus Christi y Semana Mayor que se celebran dentro de la iglesia y ella entiende esto como una futura propuesta de matrimonio. Ella por supuesto que se ilusiona con este hombre más de lo que ya estaba. Y mientras la patrona navegaba en ilusiones de casamiento, Custodia hacía todo lo posible por mantener la casa al día y cumplir a cabalidad todos sus deberes. Las visitas de este hombre se hicieron muy frecuentes, casi que todos los días, y por supuesto Custodia atendía todas las necesidades de ellos dos hasta el día en que este hombre alabó su belleza. Desde ahí la patrona empezó a cambiar drásticamente con Custodia. Las visitas de su prometido se vieron interrumpidas por un viaje de negocios que tuvo que hacer a Puerto Rico. Desde ese momento no se hicieron esperar las habladurías, los chismes y todo lo que se especulaba en contra del supuesto casamiento entre Trinidad y el prometido. En esa época realmente la ciudad de Bogotá era muy pequeña y digamos que todos se conocían. El tema de matrimonio, familia era tan radical que una mujer que no se casara era mal vista o una mujer que se separara era
peor de vista y se iba a exponer a malos comentarios y al rechazo de la sociedad. Un día Trinidad fue invitada a los conciertos de filarmónica que organizaba la ciudad con fines de beneficencia y caridad. Se esforzó por presentarse lo mejor posible, pero empezó a recibir miradas de desaprobación, de rechazo. Nadie se le acercaba y tampoco le hablaban. Así que Trinidad tomó la decisión de retirarse del teatro porque ya sospechaba el motivo de todo esto. Así que caminando para su casa iba destrozada, se sentía totalmente rechazada y pensó algo muy equivocado. Dijo: ya sé quién tiene la culpa de todo esto, esa indiecita malagradecida. Ella pensó que su criada había regado el chisme de que su compromiso había sido cancelado, así que esa fue la gota que derramó el vaso y se fue directo a donde estaba Custodia. Envenenada por los celos y rechazada en público, Trinidad decidió obedecer a un impulso que jamás había sentido. Después de enviar a Custodia por un recado, Trinidad no dudó en recibir a su criada con un vaso de chicha, que era el alcohol de esa época, y por supuesto su criada no tardó mucho tiempo en caer al suelo por la borrachera. Cuando la patrona se cercioró del estado de indefensión de Custodia, le amarró los pies y las manos. Así la dejó toda la noche. A la siguiente mañana, luego de que Trinidad regresara de la misa de 7 de la mañana, se fue directamente donde estaba Custodia y empezó a arrancarle el pelo uno a uno hasta la tarde. Enseguida le puso un cataplasma caliente en la cabeza a Custodia, lo cual le produjo un ardor insoportable. Ese día terminó su jornada de torturas arrancándole las pestañas y las cejas. Embriagada de placer por el sufrimiento de su criada, le arrancó los dientes y las muelas con una pinza de zapatero. Luego le cortó las orejas y le hizo un corte horizontal en la boca que le dividió la cara en dos partes. Una vez finalizado todo este procedimiento de tortura, Trinidad puso frente a su criada un espejo y le dijo lo siguiente: ahora sí, aquel no se casará con la indiecita bonita. Trinidad metió a Custodia en un cuarto que daba a la calle en la parte posterior de la casa y cerró por dentro la habitación con una pared blanca de asbesto. Tan solo le dejó un pequeño hueco que daba a la calle por el cual dejaba entrar la luz, el aire y de pronto cuando le quería suministrar algo de agua y comida. Trinidad quería ver a su criada descomponerse poco a poco, ya que estaba enceguecida de los celos y la rabia. Pasado el tiempo, el soldado Siachoque, el cual acababa de llegar a la ciudad, pidió permiso en el batallón para salir a conocer la ciudad en compañía de un amigo suyo. Cuando iban caminando, él sintió ganas de orinar, así que se acercó a una casa vieja que vio dentro del bosque. Entonces en ese momento vio que la pared de barro que tenía esta casa tenía un agujero, el cual le llamó mucho la atención y decidió acercarse a mirar que había a través del muro. Cuando llegó allí, escuchó quejidos diabólicos y exclamaciones, palabras que él no lograba entender. Preso del pánico, salió a correr pálido, diciéndole al amigo que había visto un alma en pena. Los dos se acercaron llenos de un poco de valentía, pero no sirvió para nada porque igualmente salieron a correr. Ellos dos, llenos de miedo, se regresaron al batallón y contaron lo que habían visto. El batallón decidió enviar una comisión de 10 soldados para inspeccionar la zona y cuando llegaron, por supuesto que estos también salieron a correr. El último que llegó al lugar fue el propio alcalde de la ciudad de Bogotá, por supuesto que también custodiado de unos soldados. Cuando llegaron allí, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Se acercaron al orificio, vieron una mano moribunda que les pedía que se acercaran. El alcalde intuyó que esto podía ser un hecho criminal, así que mandó a rodear toda la casa para que nadie se escapara.
Tocaron la puerta durante varios minutos, pero nadie contestó, a lo que el alcalde empezó a decir que allí estaba la autoridad y que si nadie salía, la puerta iba a ser derrumbada. La advertencia surgió efecto, porque unos segundos después se escuchó una voz chillona y malhumorada diciendo ¿quién es? Y luego abrió la puerta. Apareció una mujer pálida y de mediana estatura. Inmediatamente el alcalde le pregunta por los habitantes de la casa, a lo que ella contesta que vive sola. Ella era Trinidad Forero. De sus ojos literalmente brotaron chispas cuando el alcalde le informó que iban a hacer una inspección en su casa, a lo que a regañadientas Trinidad aceptó, pero les advirtió que no quería estar en el lugar y que por favor le avisaran cuando ya hubiera terminado. El alcalde, por supuesto, se negó y no la dejó salir de la vivienda. Los soldados ingresaron a la casa y se empezaron a dar cuenta lo raro de esta vivienda. Las ventanas estaban cubiertas con telas negras y selladas con barrotes. Todo estaba lleno de polvo y prácticamente en deterioro. En la sala de estar no había ni una sola imagen religiosa, lo que era común en esa época en todas las casas. Todo esto les empezó a llamar mucho la atención hasta que se dieron cuenta que había una puerta totalmente sellada en adobe. No parecía que detrás de ese muro pudiera haber alguien con vida. El alcalde ordenó derrumbar esa pared, a lo que Trinidad se opuso totalmente y los amenazó con un palo y unas tijeras. Cuando 3 soldados intentaron quitarla a la fuerza, ella respondió con rasguños y mordiscos. Definitivamente no quería que abrieran esa puerta. Antes de continuar con esta macabra y misteriosa historia, quiero invitarlos a que le den like al video por si no lo han hecho, que compartan, comenten, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo video. Prometo traerles siempre las mejores historias. Ahora sí, continuemos con esto. Trinidad parecía una fiera, escupía espuma por la boca y los miraba con un odio tan infernal que alcanzaba a intimidar con su mirada. No parecía que atrás de ese muro pudiera haber alguien con vida, pero todos coincidían con ubicar en esa habitación el agujero que daba a la calle. Apenas retiraron el primer pedazo de adobe, un olor muy fétido inundó totalmente la casa. Los soldados tuvieron que cubrirse muy bien la nariz para poder continuar. Todos pensaban que en ese cuarto se encontraba un cadáver en total estado de descomposición, pues el olor que emitía ese lugar era tan insoportable que era prácticamente imposible que alguien vivo estuviera allí. Cuando terminaron de derrumbar la pared, encontraron un espectro maltrecho y tirado en una cama de mimbre. El polvo se había prácticamente instalado en cada centímetro de esa oscura habitación. Era húmeda y todo estaba infestado de pudrición. Los hombres identificaron el alma en pena que emitía esos terribles gemidos. Era Custodia. Los hombres no sabían qué hacer con Custodia. Toda su carne estaba prácticamente expuesta y el olor que botaba era tan putrefacto que a ellos les causó mucha repulsión y rechazo, así que decidieron no tocarla y no acercarse a ella. Decidieron llamar a una mujer que estaba pasando en ese momento por la calle y a cambio de unas monedas le pidieron que sacara el escombro humano en el que se había convertido la criada bonita. La mujer entró al cuarto oscuro, se bendijo y levantó el cuerpo de Custodia, que prácticamente ya no pesaba nada. Lo sacó de allí y lo dejó tendido en la cama de Trinidad Forero. Ella realmente no podía ocultar la dicha que sentía al ver que su criada estaba prácticamente deformada. Rápidamente Custodia fue llevada al Hospital San Juan de Dios y Trinidad a la cárcel de mujeres del distrito mientras se definía su situación. Los médicos del hospital hicieron lo que pudieron para tratar de devolverle su figura humana normal. Cosieron su boca para que ella volviera a pronunciar alguna palabra. La mayor parte de los daños que Trinidad le hizo a Custodia ya no tenían arreglo. Y después de que ella presentó mejoría, fue al tribunal a declarar lo que había pasado.
Ella llevaba encerrada en el cuarto aproximadamente 4 años, tiempo suficiente para que su patrona la torturara tanto que lograra deformarla de una manera irreversible. Trinidad fue también a los juzgados y en medio de una completa sensatez dijo que ella había tenido un propósito y que lo había cumplido, que tal vez el medio de cumplir su propósito había sido equivocado, pero que se sentía satisfecha con todo lo que había hecho. Fue declarada culpable y murió 10 años después de haber ingresado a la cárcel. Mientras tanto, Custodia, inválida y mutilada, vivió en un rincón de las calles de la ciudad, sobreviviendo de la limosna que le daban las personas. Esta historia fue tomada de un gran libro llamado Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá del escritor José María Córdovez, escrito aproximadamente en el año 1900. Gran libro, gran obra literaria, se las recomiendo para que conozcan muchas más cosas de nuestra historia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden darle like, comentar, compartir con sus amigos y familiares, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nunca ningún video nuevo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Pao Pineda Oficial. Prometo siempre traerles historias que los dejarán realmente impactados, pero con un granito más de conocimiento. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video.